Un saludo a todos. En estos momentos me dispongo a dar una explicación del capítulo 3 del Manual de Teoría del Comercio Internacional de la materia Economía Internacional, impartida por el profesor Alfredo Terjo Cabrera, y la estará explicando su servidor, Carlos Andrés Díaz Espinosa. Bueno, bienestar en el comercio de bienes. Ya habíamos visto que en ausencia de comercio, el precio relativo de un bien va a ser más bajo si tiene una ventaja comparativa. Es decir, digamos que Reino Unido y Estados Unidos, que son los dos países que vamos a estar estudiando, tienen sus ventajas comparativas en cada uno de los bienes. En este caso se explica que el Reino Unido siempre tiene una ventaja comparativa sobre el paño, por lo tanto el precio relativo es más bajo. Y si en el bien que tiene una desventaja comparativa, el Reino Unido tiene una desventaja comparativa en el trigo, su precio relativo va a ser más alto. Pero ya con el comercio hay que encontrar el precio relativo, ¿verdad? El precio en el que va a estar dispuesto a ofertar el Reino Unido y va a estar dispuesto a demandar Estados Unidos, es decir, el precio relativo de equilibrio. Pues se va a encontrar entre lo que esté dispuesto a exportar Reino Unido y lo que esté dispuesto a importar Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un punto en donde el Reino Unido no está dispuesto a lo que viene siendo, no está dispuesto a exportar paño, ¿verdad? Al mismo precio que Estados Unidos lo demandaría. Aquí se forma un exceso de demanda. ¿Qué es esto? Que bueno, el Reino Unido dice que tendría que dar esta cantidad, 40 paños, la cantidad de 40 paños, por solo la mitad de trigos, y que no está dispuesto a hacerlo. 40 paños en términos de intercambios es un medio, entonces estaría recibiendo solamente 20 trigos por 40 paños, y eso no está dispuesto. Es más, el Reino Unido va a buscar, al contrario, que por cada paño que ellos den se le ofrezca a medio unidad de trigo por eso. Pero pues Estados Unidos no está dispuesto tampoco a aceptar esto. Entonces se va formando, tanto el exceso de demanda va a empujar hacia arriba el precio relativo para que sea 1, como el exceso de oferta va a empujar hacia abajo que el precio relativo sea 1, ¿no? Porque, por ejemplo, en estos puntos le conviene a Estados Unidos mucho, de muy buena manera, y en estos puntos le conviene a Reino Unido exportar, ¿no? Más bien en estos puntos. Bueno, vamos con el siguiente tema. Curvas de indiferencia social. Para poder encontrar un modelo de comercio que sea más completo, tenemos que hablar de los gustos, preferencias que tiene cada país sobre un producto o un bien. En este caso vamos a estar hablando de que las preferencias de la demanda de cada nación es diferente, ¿no? Y esto luego representamos a través de las curvas de indiferencia social. La curva de indiferencia social va a mostrar distintas combinaciones en donde estos países se ven satisfechos por la cantidad que están demandando. Es decir, el Reino Unido está contento en este punto, está contento en este punto y está contento en este punto. De la misma manera en Estados Unidos. Ahora vamos a ahondar el cómo se puede descubrir o más bien, qué es lo que significan las curvas de diferencia social, ¿no? O sea, ¿por qué son varias? A pesar de que aquí están satisfechos, aquí están satisfechos, aquí están satisfechos, curvas más altas
representan mayor satisfacción, ¿verdad? Lo que sea que no esté en ninguna de estas curvas no va a satisfacer a las necesidades de los británicos. Entonces, curvas más altas representan una mayor satisfacción. Entre más bajas, menor satisfacción. Las curvas de indiferencia tienen una pendiente negativa, siempre, aunque no se ve muy bien por el dibujo. Y son convexas hacia el origen, es decir, que siempre van así. Jamás podrían ir en el otro sentido. Pues para que también nos demos una cuenta si pueden ser útiles o no, es que no se tienen que cruzar, ¿de acuerdo? Entonces, A con B, si se llegaran a cruzar en cierto punto, pues no nos está diciendo nada, ¿de acuerdo? Bueno, vamos hablando de la pendiente de estas curvas. La pendiente de una curva de indiferencia social está determinada por la tasa marginal de sustitución. Es decir, ¿qué es lo que está dispuesto a renunciar un país para obtener una unidad adicional del otro? Vamos a explicarlo ya un poquito más con números, ¿verdad? Por ejemplo, en la misma curva A, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que C es más satisfactorio que B o más satisfactoria que A. Pero incluso en un punto más alto, en el punto Z que vemos aquí dibujado, que es sobre una cantidad que está consumiéndose de trigo en 6 y de paño en 1. Ahí incluso es más satisfactorio que en la misma curva en el punto A. Vamos a ver por qué. De pasar un punto de Z de consumir 6 trigos y un paño, a pasar un punto A donde se consumen 5 trigos y 3 paños, hay una diferencia sustancial. Y vamos descubriendo por qué. Porque la tasa marginal o lo que están dejando de consumir de trigo se ve determinado por una razón de un medio. Es decir, tenemos 6 y 1 y tenemos 5 y 3, haciendo una bueno, lo que viene siendo una simple diferencia de de lo que se está consumiendo. No, esto es una diferencia. Entonces podemos ver que por sí solo la tasa marginal de sustitución de pasar de un punto Z a un punto A viene siendo un medio, y a que solamente nos quedáramos en A, bueno, ahí y pasáramos de forma inversa, ahí podríamos ver que como la tasa marginal de sustitución de estar de Z a es mayor a lo que es la mera tasa de sustitución de A, podríamos ver que al ser mayor, pues significa que se está perdiendo más de lo que podría ganar. Entonces por eso hay una mayor satisfacción en Z. De la misma manera en las curvas de Estados Unidos, donde vemos una pequeña pendiente, vemos diferencias en la pendiente. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, aquí está un poquito, está al revés la situación, ¿no? Pasamos de un punto A un punto N, en donde descubrimos que la tasa marginal de sustitución en A por sí sola es 4 entre 4 es igual a 1. Y 1 va a ser mayor que la tasa marginal de sustitución que nos da el mismo punto N. Aquí podremos sacar la diferencia y vemos que es mayor 1 contra 2 tercios, ¿no? Entonces hay menos satisfacción aquí. Hay mucho menos satisfacción porque la curva está más baja. Entre más alto estemos, mucho mejor o más satisfechos estarán los países. Pasemos al siguiente tema. El replanteamiento de la base y de las ganancias del comercio. Bueno, aquí vemos curvas de posibilidades de producción. ¿De acuerdo? La curva de posibilidad de producción del Reino Unido y la curva de posibilidades de producción de Estados Unidos. Y podemos observar
que en un punto de autarquía, en ausencia de comercio, el Reino Unido está satisfaciendo sus necesidades en el punto A, donde pues está consumiendo 60 trigos y 40 paños. Y aquí de la misma manera, Estados Unidos está satisfaciendo en 60 paños 50 trigos. Va a haber entonces ya un intercambio, porque podremos determinar que es mutuamente ventajoso sacar un intercambio, porque las tasas marginales de sustitución, tanto del Reino Unido, que es un cuarto, a Estados Unidos, que es 4, como son diferentes, podemos determinar que sí es posible un mutuo intercambio. Entonces, del punto A, el Reino Unido va a pasar a un punto en donde empieza a comerciar en el punto B, ¿verdad? O sea, va a pasar de producir esto a producir esto. De la misma manera, Estados Unidos va a pasar del punto A al punto B de producción para poder establecer o estabilizar el comercio entre los dos países. Ambos países van a generar una ganancia de 20 en 20 respectivo a lo que estaban consumiendo antes. Es decir, el Reino Unido ganó 20 paños, 20 trigos y pasó de 60 a 80 de, de 60 a 80 y de 40 a 60. Y Estados Unidos pasó de 50 a 70 en trigos y de 80 a 100 paños, ¿no? Entonces hay pues se resuelve un tipo de problemática en donde cuando estaba la situación anterior al comercio había una desigualdad, por así decirlo, de las condiciones de producción. Es decir, al Reino Unido le iba muy mal en algo y ya le fue un poquito mejor, y pues Estados Unidos sacó buena ventaja también de este comercio. Ambos ganaron, ¿no? este pero todo esto se va determinado también en conforme se agudizan, ¿no?, las preferencias de la demanda de la misma sociedad. Entonces, bueno, por este lado sería todo lo que tendremos que hablar. Pasemos al siguiente tema.
se desarrollaría, la curva de oferta neta del otro país se desarrollaría de esta manera. Encontrando que pues Estados Unidos va a intercambiar de la misma manera en 60 trigos por 60 paños. ¿Por qué? Porque el término de intercambio ya está fijado en una parte de paño por una parte de trigo. Entonces, en esta figura podemos ver que habrá ciertas fuerzas que motivan a Estados Unidos a no comerciar cuando estemos este, en un punto donde el término de intercambio no le sea conveniente a Estados Unidos, o que sí, pero que se ve empujado hacia acercarse al punto de equilibrio donde el Reino Unido también está dispuesto a comerciar, porque si bien a Estados Unidos le conviene ahora sí que comerciar a un precio alto, ¿verdad? Aquí en la tasa marginal aquí es es aquí es mayor que aquí. Pues obviamente Estados Unidos preferiría comerciar aquí, pero se ve forzado a terminar cediendo estos, pudieran ser 25 20 unidades, para poder 15 20 unidades para poder llegar a un punto de equilibrio con el Reino Unido. Las curvas de oferta neta y el precio relativo de los bienes con el comercio. Bueno, hay que entender que las curvas de oferta neta de ambas naciones, cuando se juntan, cuando se intersectan, es lo que podríamos decir un precio relativo de equilibrio. O sea, los puntos de equilibrio que podemos ver aquí. Está la curva de oferta neta del país de Estados Unidos. Aquí está la curva de oferta neta del país de Estados Unidos y aquí está la curva de oferta neta del Reino Unido. Entonces cuando se intersectan, es nuestro precio de equilibrio, es lo que cualquier otro precio de equilibrio pues no va a satisfacer pues no va a satisfacer las curvas de satisfacción de los países al no haberse importado lo suficiente porque no se exportó lo suficiente de acuerdo al término de intercambio. Entonces para que en J, por ejemplo, en el punto J, por así explicarlo, pase al término de E, pues se ve empujado por la misma presión de que Estados Unidos no está dispuesto a coincidir en este punto para acá. Se diría muchísimo. Entonces, el Reino Unido tiene que buscar acercarse a un mutuo acuerdo para poder completar esta situación. Entonces, diciéndolo así, podríamos decir que mientras no se cumpla la demanda de paño de Estados Unidos, aquí no se está cumpliendo, va a hacer que la cantidad de paño, las partes por paño y las partes de trigo sean más altas. Y es algo que no le conviene al Reino Unido. Y de la misma forma, en el punto PG de Estados Unidos, la cantidad demandada de trigo por el Reino Unido no se cumple y está empujando a que el paño valga más partes por trigo en este punto. Entonces, pues a Estados Unidos no le conviene. Y así es como encontramos que el punto de equilibrio converge en E de acuerdo a los movimientos que hubo desde antes de comercio en el punto A, como cuando se empezaron a hacer los intercambios, que llegábamos al punto G y eventualmente al punto B, donde ya intercambiábamos en lo suficiente para poder encontrar un equilibrio. Entonces ya no más quedaría hablar ahora sí que de lo que son los términos de intercambio, ¿no? Estos términos de intercambio que estuvimos viendo, de a cuántas partes